Bueno, ya lo presentábamos, Marcel Clot, es economista, es candidato presidencial. Así es. Sí, así me lo mencionan por el Twitter también. Marcel, quiero partir por el tema que tocábamos antes de irnos a comerciales, que es el tema del aumento en el precio de las bencinas y la discusión que se vuelve a abrir cada vez que hay una variación del precio de las bencinas, que es importante respecto al impuesto específico de los combustibles, que son una buena parte de lo que pagamos por litro de combustible. ¿Quién debería pagar este impuesto? ¿Si debería bajarse este impuesto? La fórmula en que se trata de manejar o estabilizar un poquito el precio. Bueno, mira, lo primero que hay que tratar de entender, a mi juicio, ¿no?, es que este es un problema ya permanente, no tiene solución, porque el petróleo es cada vez un recurso más escaso y la proyección futura es que esto suba. En consecuencia, antes de preocuparnos del tema muy puntual, lo que nosotros deberíamos plantearnos es la política de Estado respecto al uso de la energía. Y ahí es donde está el problema de fondo. ¿Qué inversiones hace el Estado chileno en energías no convencionales? Energía solar, eólica. ¿Qué inversiones hacen para resolver el problema del transporte público, que es un desastre? El problema de las bencinas repercute sobre el presupuesto de la familia porque no tiene, una importante parte de las personas, de la familia chilena, no tienen la alternativa del uso del transporte público. Y este además es caro porque es privado, porque hay lucro en el transporte público. Entonces son un conjunto de problemas que hacen que el problema de las bencinas, el precio creciente de las bencinas, sea un factor de incomodidad para la familia, para el presupuesto familiar. Usted dice algo que es cierto, se gasta poco en incentivar proyectos de energía renovables. Pero también nos dicen que los proyectos de energía renovable son complejos porque se necesita mucho para obtener la energía que se genera por otras vías. Eso era petróleo. Antes así. Hoy día, en términos de costo, el conocimiento ha permitido desarrollar técnicas de desarrollo de la energía no convencional casi del mismo precio, al mismo costo y obviamente con menos impactos ambientales negativos. Si aquí lo que, claro, es complejo, pero todo el problema de la energía es complejo, las políticas de Estado son complejas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer precisamente? Como son complejas, ¿quién es llamado a tomar y resolver estos problemas? Los Estados, los gobiernos, y aquí no tenemos ese tipo de política. ¿Por qué? Porque hoy día invertir energía solar, por ejemplo, plataformas solares, plantas de energía solar o eólica, requiere un compromiso de lo público, del interés público. Y como en el tema de la energía en Chile ocurre lo que ocurre en todos los ámbitos de Chile, es un negocio lucrativo para algunas empresas que manejan el rubro. Hoy día en Chile la energía se maneja con sentido de negocio. Es raro, ¿no? Lo único que debería esperar uno cuando crece la economía, si nosotros tenemos políticas de uso eficiente de la energía, es que el uso de la energía vaya por debajo del crecimiento económico. En Chile al revés, crece más la energía que lo que crece la economía. ¿Por qué? Porque obviamente aquí lo que importa es vender energía, gastar energía, consumir energía y no ahorrar energía, que es la lógica del Estado, la lógica de la política pública. Ese es un tema de discusión y efectivamente de política, de desarrollo, de cómo miramos el país. Pero hoy día, en lo inmediato, cuando estamos hablando de un alza de los combustibles, ¿cómo se sitúa usted respecto a esta discusión abierta permanente del impuesto a las bencinas? Lo que pasa es que, mira, yo creo que el impuesto habría que bajarlo, eliminarlo, ¿no? Porque no funciona. Algunos dicen, no, mira, es el único impuesto verde. No funciona como impuesto verde, porque si efectivamente nosotros usáramos el impuesto a la gasolina como un impuesto verde, tendría que ser 3, 4 y 5 veces más alto que lo que tiene ahora. ¿Impuesto verde en el sentido de desincentivar el uso del automóvil? Y con este tipo de impuesto, con el nivel que tiene, no desincentiva el uso del automóvil. Entonces, la gracia del impuesto no es recaudar del impuesto verde. ¿Cuándo aplicas tú un impuesto verde? No para recaudar ingresos, sino que para castigar un tipo de uso energético para favorecer otros. Ya, pero la excusa hoy día es Chile, que dejan de recaudar. Dejan de recaudar, pero pueden recaudar por otro lado. Pueden aumentar el impuesto a las empresas o hacer que finalmente las empresas en este país paguen impuestos, porque no pagan impuestos en Chile. Bueno, el de las bencinas no. Entonces tú, lo que a mi juicio, como una medida inmediata para paliar el problema de las bencinas hoy día, es eliminar ese impuesto. Eliminarlo porque en realidad no funciona como impuesto verde, no desincentiva el uso del automóvil y preocuparse en el mediano plazo de resolver los problemas que tienen que ver con el transporte, ¿no? Es decir, mejorar el transporte público. Transantiago es un desastre, hay que poner inversiones públicas, hay que nacionalizar el transporte público, porque hoy día está en manos de empresas operadores que lo único que hacen es lucrar, negocio, no invierten, no mejoran la calidad, cobran caro. Entonces,
¿Qué tiene que hacer el Estado? Resolver ese problema. Si tú le ofreces al país un transporte público de mejor calidad y de más bajo costo, entonces el problema del petróleo, del aumento del precio de la benzina, disminuye como fenómeno. Si le agregas en el futuro inversiones para sustituir el uso de la energía, para que Chile sea menos dependiente de la compra de petróleo, entonces tú puedes ir reduciendo en el mediano y largo plazo el problema energético. Pero esto no se resuelve de una manera inmediata. Tienes que tomar medidas de política de mediano, corto, mediano, de corto plazo, bajar el impuesto, eliminar el impuesto a las bencinas, mediano plazo, mejorar el transporte público, largo plazo, inversión en energía no convencional, energía renovable. Ya que está hablando de cosas de corto, mediano y largo plazo, ¿cómo aterriza su candidatura presidencial? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que exige la ley hoy día para ser candidato presidencial hay que juntar una serie de firmas si no hay un partido que apoye. Bueno, nosotros estamos en dos direcciones. Primero vamos a iniciar la recolección de firmas, pero ¿cuándo? También... ¿Ahora? Ahora en marzo. ¿Ya? La otra alternativa es contar con el apoyo de un partido. Nosotros hemos conversado largamente con el Partido Humanista y muy probablemente lleguemos a un acuerdo con ellos para inscribir la candidatura por parte del Partido Humanista. Eso nos ahorraría un montón de recursos. Sí, absolutamente. Tiempo, porque en realidad nosotros preferimos dedicarnos más a la campaña, a difundir nuestros puntos centrales de lo que queremos plantearle al país como las transformaciones políticas radicales que quiere Chile, y no desgastarse ni recursos económicos, que no los tenemos, porque somos una candidatura fundamentalmente pobre, que no está financiada por capitales ni por empresas privadas. ¿Y por qué ser candidato presidencial? Porque nosotros entendemos que en las candidaturas presidenciales se juega el destino del país. O sea, cuando tú eliges un nuevo presidente, eliges un nuevo proyecto de desarrollo para Chile. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No nos interesa ser candidatos para llegar a ser presidente. A nosotros lo que nos interesa es hacer una transformación profunda de Chile. Creemos que hay que renacionalizar el cobre, que tenemos que convocar a una asamblea constituyente de elección directa para que los chilenos decidamos cuál es la constitución que nos debe regir. Tenemos que terminar con el sistema lucrativo, usurero y sin vergüenza de la AFP, porque hoy día el problema de las pensiones es un problema grave. Nosotros estamos condenando a los viejos a ser pobres y miserables. Ese es el sistema de la AFP. Hay que terminar con el negocio de la ISAPRE. No puede ser el negocio de la ISAPRE de la salud el tercer negocio más lucrativo de Chile. Tenemos que renacionalizar empresas públicas como Aguas Andinas, que sabemos que en manos privadas son un desastre, solamente cobran caro, entregan un pésimo servicio y los chilenos son los que tienen que pagar los costos. Y solo para meter el temita, ¿y en Bolivia? En Bolivia. Darle mar a Bolivia, ¿qué relación con el presidente Evo Morales? A mí me parece que la salida al mar a Bolivia es una solución que hay que discutir seriamente como una propuesta. Pero primero, nosotros tenemos que discutir esto, porque hay demasiada desinformación. No sabemos cómo se llegó a ese acuerdo, qué perdió Bolivia, cómo fue la guerra del Pacífico, cómo fueron las condiciones en que se acordó el famoso tratado de 1904. Entonces, primero tenemos que hacer una discusión. Después tenemos que entender que tenemos que actuar con justicia, con hermandad. Nuestros pueblos hermanos son Argentina, son Bolivia, son Perú. Somos hermanos latinoamericanos. Tenemos un deber de construir futuro en conjunto. Y eso significa compartir tierra, compartir recursos, compartir historia, compartir la vida. Y eso implica resolver los problemas de justicia. Aquí hay un problema de justicia con Bolivia. Tenemos que entenderlo y tenemos que finalmente, a mi juicio, convocar. ¿Por qué le tenemos miedo, por ejemplo, a que haya un plebiscito? Llamar a los chilenos, después de una larga discusión, de un gran debate, a resolver este problema en justicia, con el principio de la igualdad, de la hermandad y de que estamos acá con los bolivianos, con los peruanos y los argentinos para vivir el futuro en conjunto. No nos podemos cambiar de casa. Sí, sin duda un tema que genera mucha discusión. Marcel Clot, muchas gracias. Gracias a ustedes, pues. Muchas gracias.